Buenas tardes, amigos de El Líbano hace unos días. En este tercer programa vamos a abordar un tema que ustedes han propuesto, que es la gastronomía libanense o la gastronomía del territorio de lo que hoy es el Líbano. Recordemos que en el primer programa hicimos como una panorama, un paneo de la historia general del Líbano, donde contamos orígenes de nuestro territorio, de los primeros habitantes, pero desde el punto de vista documental. La idea de este programa es hacer de la historia la ciencia que verdaderamente es a partir de documentos de cronistas de Indias y de toda una serie de elementos científicos que se tienen a mano para reconstruir la historia del Líbano. En el segundo programa hablamos de el origen, cómo llegó el café al Líbano, de parte de la historia que hemos tenido con nuestra cultura cafetera. Hablamos de Luis Francisco de Rieux, y creo que se me olvidó mencionar que este era uno de los grandes próceres colombianos, es francés, que vino a América, enviado por el gobierno francés inicialmente a las islas caribeñas y posteriormente se radicó en Colombia. Fue un gran luchador de la independencia, junto con Antonio Nariño y muchos de los próceres desconocidos en Colombia. Estuvo muchas veces en la cárcel en España por estas ideas libertarias que tenía y esta lucha que él hacía en el Caribe también, y siempre volvió al territorio de lo que hoy es Colombia. Vimos cómo Luis Francisco de Reus fue el primero en colocar el cultivo del café, una hacienda cafetera en lo que es la Nueva Granada. Hoy pues vamos a hablar de la gastronomía de lo que es el municipio del Líbano. Gastronomía en términos generales, no el plato típico, porque vamos a diferenciar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos en el Tolima una gastronomía que no tiene nada que ver con los productos que tienen origen en América. Entonces tenemos la lechona con el cerdo que es asiático, el arroz asiático, la arveja asiática, y hacemos un plato típico que no corresponde a la esencia de lo que verdaderamente somos o de lo que queremos rescatar como historia nativa. Igual el tamal es un plato que está en toda Mesoamérica, es decir, América Central y América del Sur, en todas las culturas indígenas. Tratar de hacer un plato típico y formar cultura, tradición con esto, pues es muy difícil porque es muy ambigua, es muy amplio y muy general el concepto de plato típico en este caso. En el Líbano, pues para ponernos a hablar no de plato típico, sino de la gastronomía que corresponde históricamente a nuestro territorio, tendríamos que remontarnos a el primer libro que hace referencia de caserío de El Líbano, con el artículo, que como todos ya sabemos y se lo he dicho en estos programas, lo escribió Manuel Pombo, este ilustre escritor payanés, hermano de Rafael Pombo, nuestro querido poeta, en un diario de viajes que él llamó de Medellín a Bogotá, un diario de viajes inconcluso, un libro que publicó su hijo en 1914, y donde encontramos por primera vez el nombre de El Líbano. Eso fue un 28 de febrero de 1852, cuando él divisa el caserío de El Líbano en el viaje que hacía desde Manizales, pasando por las nieves del Ruiz, el volcán Nevado del Ruiz, a caer a las llanuras del Magdalena, lo que es hoy el Plan del Tolima. ¿Qué pasa? Él, dentro de su diario de viajes, nombra muchos de los platos típicos de la cordillera al salir de Medellín. Nos habla del chocolate, de las bebidas, de las arepas, de los tasajos de cerdo, que es lo que hoy llamamos el chicharrón o la piel del marrano con su gordo asado. Pero al llegar al Líbano, dentro de ese viaje de pasar la cordillera por las nieves del Ruiz, él divisa un caserío donde por primera vez, en una tienda bien abastecida, según su texto, encuentra una gastronomía de lo que podría ser lo que se consumía en ese entonces, en esa época, en el caserío de El Líbano. Entonces él encuentra, y allí, en esa tienda bien abastecida, por primera vez come como un hombre civilizado, según sus palabras, le dan gallina asada,
un arroz largo cocido con patacones, rebanadas de jamón de cerdo, tasajo gordo asado en brasas, o sea, el chicharrón, arepa caliente, chocolate en totuma, migado con bizcocho y queso y espejuela de aguardiente de guayaba que se hacía con la panela y con una de las frutas típicas de nosotros, lo mismo que aguardiente y agua de panela. Paremos aquí para ir un poco más atrás y aclarar cuáles son los productos típicos, los productos de nuestra tierra que efectivamente son americanos. De origen americano en las frutas tenemos la papaya, la piña, el zapote, la guayaba que acabamos de mencionar, el aguacate, la chirimoya, el anón, el mamey, los tomates que tanto hacen para los guisos actualmente en el mundo. Y como tubérculos tenemos las papas, la yuca, todos los tubérculos que conocemos en el altiplano cundiboyacense, los cubios, las civias, las chuguas. Otros productos tenemos la auyama. Ya con los granos pues vamos a tener el maíz, la quinoa, el maní, el frijol. Entonces mire la cantidad de alimentos que son de origen americano y con los cuales se puede constituir efectivamente una gastronomía local, no olvidando pues sí el sincretismo con lo español, pero no podemos darle a los platos españoles que aquí se preparan de otra manera con un fogón diferente, llamémoslo así, darle la fuerza suficiente para que se conviertan en tradición, en cultura gastronómica o en platos típicos. Me parece que ya es hora de rescatar toda esta gastronomía local que tenemos, todos estos productos de origen americano, para poder comenzar a convertir la gastronomía como una entidad cultural propia de las regiones y particularmente del Líbano. Ya venimos con estos productos típicos de América para mirar a ver cuál podría ser nuestra gastronomía. Senderos TV le llevará a vivir experiencias extraordinarias en un mágico recorrido turístico, donde conocerán los mejores atractivos para visitar durante sus vacaciones. Vivirán de primera mano la sensación de sentir unos lugares inigualables, acompañados de gastronomía, cultura, artesanía y atractivos de cada una de nuestras regiones, programa a programa. Le invitamos a que nos acompañe a estas experiencias inigualables junto a la agencia de viajes Basigar Tours. Harán realidad todos sus sueños vacacionales, porque las vacaciones son un derecho y no un privilegio con Senderos TV. Heladería y frutería Yopati en el Líbano, Tolima, un lugar donde podrás compartir con toda la familia los mejores helados y conos, delicioso napolitano, brownie de la casa, Everest, ensalada de frutas, bebidas y mucho más. Pero no olvides preguntar por nuestro helado Sensación. Contamos con las mejores máquinas de alta tecnología para la elaboración de helados suaves. Estamos ubicados en la carrera 11511, diagonal a la Catedral. Reservas al 320-377-4648. 320-377-4648. Heladería y frutería Yopati. Ventana al Agro. Sembraremos conocimiento para recoger frutos. Un programa que busca mejorar la competitividad de los productores del sector agropecuario. Aprenda y admire las maravillas de los cultivos de frutas, verduras, cultivos ornamentales y mucho más. Toda esta información a través de Ventana al Agro. Lunes y miércoles, muy puntuales, de 6 a 7 de la noche. Atención, llega al Líbano, Tolima, la deliciosa lasaña boloñesa con pollo y el mejor jamón, receta original hecha en casa. Tenemos el gusto de atenderlos en la carrera tercera, número 151, Barrio Protecho. Servicio a domicilio a nuestro celular 311-245-2375. Recuerde, la mejor lasaña boloñesa.
Bueno, retornamos en nuestro programa de hoy, donde estamos hablando de la gastronomía libanense. Estamos mirando cómo los productos nativos americanos prácticamente hoy se han tomado toda la gastronomía mundial. La papa, que tanto sirvió en las guerras mundiales europeas para calmar hambrunas, pues sabemos que es de origen americano, suramericano particularmente. El tomate, que tanto da ahora sabor a las comidas también. Y bueno, toda esta serie de productos con los cuales efectivamente podríamos resolver cuál es nuestra gastronomía. No un plato típico, porque realmente están variados los productos que tienen su origen en América, que hablar de un plato típico sería injusto con nuestra gastronomía. Siempre he tratado yo de enfocar este programa con los textos de personajes que han visitado nuestra región. Estábamos hablando de Manuel Pombo, como en su primer viaje, cuando describe el caserío del Líbano, encuentra una tienda bien abastecida, encuentra molinos donde estos metates de piedra donde tenían que hacer y amasar el maíz para hacer las arepas, la bebida típica que se hace con el maíz, que es la chicha. También encuentra un aguardiente anisado después, y posteriormente, estamos hablando de febrero de 1852, pero posteriormente encontramos otros viajeros del territorio colombiano, como Félix Serret, un francés que hace una relación de viajes entre 1911 y 1912 por Colombia, como turista desapercibido, y vemos cómo recorre esta trocha del Ruiz, también como Manuel Pombo, solo que esta vez lo hace al norte del río Lagunilla y no al sur, como lo hizo nuestro querido poeta payanés Manuel Pombo. Él, después de dejar la provincia de Antioquia, entonces pasa la Mesa de Herbeo o el Nevado del Ruiz, coge la vertiente oriental para llegar al Plan del Tolima, y allí encuentra una gastronomía típica de esta cordillera, donde se consumen arepas, producto del maíz. Vemos por primera vez la mazamorra. Él lo describe como francés, una sopa hecha con leche y maíz. Vemos también como el chocolate, recordemos que el cacao, la teobroma, como lo llamó Linneo en su nombre científico, que es natural de América, él lo encuentra en una bebida caliente, el café endulzado con la panela, el arroz, que me parece que para los habitantes de la cordillera la carga calorífica es indispensable en comparación a los que habitan el llano, y vamos a tener muchas harinas. La yuca, la papa, todo esto lo encuentra él. Pero también comenzamos a ver que Félix Serret encuentra unos caldos con productos típicos de la región. Entonces le sirven un caldo sustancioso, caliente, de tortuga. Podría ser un caldo de cualquier animal que habitara esto, de oruga, de ñeque, de armadillo. Es decir, las comidas típicas tendrían que entrar a basarse de pronto en los productos de la tierra, de la región, y ahí vemos que sí, no nos ceñimos a lo que nos trajeron los españoles, la gastronomía del Líbano sería mucho más variada. Él encuentra dulce de piña, compotas de zapote, encuentra hasta el café por primera vez, un café muy aromático, y una cerveza hecha en Bogotá, un tabaco Ambalemún. Estamos hablando de 1911, 1912, que encuentra un turista europeo como plato típico de la región. Entonces, ¿qué vamos a ver? Estamos viendo ya que a partir de los productos de la región se comienza a constituir una gastronomía. El maíz. Él encuentra, con su visión particular de europeo, que le dan unas croquetas de maíz con queso fritas. Es lo que llamamos el buñuelo. Encuentra unos guisos de pollo, de huevos, todos estos guisos adobados con tomate.
Senderos TV le llevará a vivir experiencias extraordinarias en un mágico recorrido turístico, donde conocerán los mejores atractivos para visitar durante sus vacaciones. Vivirán de primera mano la sensación de sentir unos lugares inigualables, acompañados de gastronomía, cultura, artesanía y atractivos de cada una de nuestras regiones, programa a programa. Le invitamos a que nos acompañe a estas experiencias inigualables junto a la agencia de viajes Basigar Tours. Harán realidad todos sus sueños vacacionales, porque las vacaciones son un derecho y no un privilegio, con Senderos TV. Heladería y frutería Yopati en el Líbano, Tolima, un lugar donde podrás compartir con toda la familia los mejores helados y conos, delicioso napolitano, brownie de la casa, Everest, ensalada de frutas, bebidas y mucho más. Pero no olvides preguntar por nuestro helado Sensación. Contamos con las mejores máquinas de alta tecnología para la elaboración de helados suaves. Estamos ubicados en la carrera 11-511, diagonal a la Catedral. Reservas al 320-377-4648. 320-377-4648. Heladería y frutería Yopati. Ventana al Agro. Sembraremos conocimiento para recoger frutos. Un programa que busca mejorar la competitividad de los productores del sector agropecuario. Aprenda y admire las maravillas de los cultivos de frutas, verduras, cultivos ornamentales y mucho más. Toda esta información a través de Ventana al Agro. Lunes y miércoles, muy puntuales, de 6 a 7 de la noche. Atención, llega a Líbano, Tolima, la deliciosa lasaña boloñesa con pollo y el licor camón, receta original hecha en casa. Tenemos el gusto de atenderlos en la carrera tercera, número 151, Barrio Protecho. Servicio a domicilio a nuestro celular 311-245-2375. Recuerde, la mejor lasaña boloñesa. Bueno, retornando pues a lo que encontraron los viajeros, estos turistas europeos por la parte nortolimense de la cordillera, entonces vemos cómo ellos realmente encuentran platos hechos con los productos que eran originarios de América. Tortillas de tomate, una sopa de maíz, un cuchuco podría ser, caldos con animales nativos, dulces de piña, las frutas muy variadas que encontrábamos y que eran nativas de esta región, una aguapanela hecha con panela o el pilón, como llaman en América Central o en Venezuela, un café aromático, un tabaco ambalemuno, que en la cordillera realmente la comida era muy variada. Frijol. Podríamos entonces entrar a resumir que nuestra gastronomía, ya con una elaboración mucho más perfecta, podría constar de algo que nosotros llamamos comúnmente el chupao, que es lo que lleva el viajero envuelto en plátano, en hojas de plátano, para los viajes. Entonces, en ese chupao podría ir entonces el frijol, nativo de América, una tortilla de huevos con tomates, unas arepas, unas papas, unas yucas guisadas. Todo esto haría parte del comiso o chupao que llevaban los viajeros. Después encontramos en otros viajeros como ellos se reelaboraba toda esta preparación de la comida y realmente caíamos en lo que la tierra producía en ese entonces. Muchos tubérculos, en la parte fría, lo que es Murillo, con ese sincretismo de cultura debemos tener en cuenta pues las migraciones que llegaron al territorio del Líbano, la parte alta, una migración boyacense donde traen toda su cultura gastronómica, en la parte media más una migración antioqueña y del occidente de Cundinamarca, también con su cultura gastronómica. Y al unir este tipo de cosas vamos a encontrar una gastronomía muy variada.
demasiado variada con los productos típicos. Hacer un plato típico del Líbano me parece que es injusto, lo repito, con toda esta variedad de productos, sobre todo con estas culturas que llegaron al Líbano y que nos trajeron su gastronomía, y podríamos más bien determinar en la gastronomía libanense como una serie de platos con sus dulces y con sus bebidas respectivas. Mucho jugo, mucho dulce, el espejuelo de guayaba que hablaba Félix Serret, por ejemplo, el dulce de piña, el dulce de papaya, que también es nativa, todo este tipo de cosas hechos con la panela podría constituirse como en los postres de unos platos mucho más fuertes, la proteína con los animales nativos, los granos, el frijol, el maíz. Imagínense el maíz con toda esa variedad de preparación que tiene, la mazorca, los envueltos, las tortillas, el frijol como lo preparan en la cordillera, pues cocinado con partes de cerdo, la feijoada brasilera que nosotros la conocemos con ese frijol negro, la variedad de frijoles que hay, ese frijol refrito que llaman los mexicanos, que es más un frijol molido, que es una pasta de frijol. Es decir, todo esto se puede reunir y constituir en una gran cultura gastronómica aquí en el Líbano, junto con los cuchucos que trajeron los boyacenses, la población del altiplano cundiboyacense, esta arepa que ahora estamos consumiendo aquí, una arepa boyacense, que es mucho más dura que la antioqueña, que es de masa blanca, hay arepa amarilla, hay arepa rellena. Los venezolanos, ahora que tenemos esta incursión de venezolanos en Colombia, ellos se dan como si el origen de la arepa fuera allí, pero la arepa también es de toda América y nosotros también podríamos incluirla dentro de la gastronomía libanense. Pues partamos de los productos que se dan en la región para determinar la gastronomía y sus diferentes maneras de elaborarla. Maíz, con toda su variedad, tortillas, el chocolo asado, el insulso, el envuelto, el cuchuco de maíz, la mazamorra, todo esto ya constituye por sí una gastronomía propia del Líbano. El frijol, la uyama, que también es nativa, la papa, toda la serie de tubérculos, las carnes tan variadas, no hablemos de la carne de vacuno, de la carne de cerdo, dejémosla a un lado por ahora, hablemos de las carnes nativas, de las aves nativas. Aquí hablábamos de un caldo de gallina, pero en ese entonces, y hay aves que son propias de la región, como las tórtolas, este tipo de cosas, y podríamos hacer un caldo con ellos. Los dulces, como le estamos diciendo, el café. Hay también una serie de bebidas que se hace, la chicha, se fermentan la piña, como la estamos viendo hoy, se ponen una serie de elementos, ya los jugos de toda clase. Es decir, estamos hechos frente a la gastronomía, solo hay que determinar a qué corresponde lo que más consumimos en el Líbano actualmente, pero por favor, para no ser injustos con esta riqueza cultural que tenemos los libanenses, no hablemos de un plato típico en particular. Ese es el error que han cometido en Ibagué y en estas otras regiones, donde han constituido y han querido hacer cultura y tradición cultural con unos platos típicos que, como hemos visto, ni siquiera corresponden a la región. Imaginen la lechona. La lechona es un estofado español que aquí se preparan en unos hornos circulares y le meten un cerdo asiático, arroz asiático, arveja, todo este tipo de cosas. ¿Y cómo vamos a constituir cultura, identidad, región, pertenencia, origen con platos que ni siquiera nos corresponden o productos que ni siquiera corresponden? Los espero en el próximo programa. Estamos viendo las sugerencias que sobre lo que ustedes quieren escuchar frente a la cultura del Líbano. Recuerden, todos estos temas están documentados con el nombre de los libros y los autores en la Cátedra del Líbano, estos libros que desde la Casa de la Cultura se han querido hacer en la Biblioteca Libanense de Cultura para que ustedes los tengan y los puedan leer. Entonces ahí encontramos en la Cátedra del Líbano con 2 folletos, el 1, el 2 y el mito del Líbano, además de las leyendas del Líbano en el álbum de hechicería. Los espero en el próximo programa y veré de qué vamos a tratar de acuerdo a sus comentarios. Buenas noches.